Bueno, muy buenas mañanas. Yo creo que este es un debate muy interesante, muy provechoso para la ciudad de Bogotá. Hemos convencido afortunadamente al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que se quede un rato. Yo sé y sabemos de las urgencias de tiempo que tiene usted, señor alcalde, pero me parece muy importante que se quede un rato para poder discutir un poco después de su planteamiento muy conciso y muy profundo sobre cómo es la Bogotá que usted considera debe crecer o cómo debe ser esa Bogotá, perdón. Entonces, vamos a tener al alcalde un rato, esperemos que mucho tiempo, para poder desarrollar el debate. ¿Cómo va a ser? 10 minutos, van a hablar todos los que están aquí en este momento en la mesa, aquí van a empezar a sentarse. La primera persona que va a hablar es el exministro Manuel Rodríguez, entre otras porque la falta de la presencia del emisario o el representante del ministro o del Ministerio del Medio Ambiente pues ha creado una especie de vacío, porque todavía no sabemos por qué se creó realmente la Reserva Van der Hamen. Entonces, Manuel Rodríguez y después Julio Carrizosa, que los dos fueron parte de ese panel de expertos que terminó creando la Reserva Van der Hamen, pues van a explicar primero por qué, los argumentos científicos sobre los cuales se edificó la Reserva Van der Hamen. Después entonces hablará el doctor Carrizosa y después tengo entendido que hablará el director de la CAR, ¿no es verdad? Así estamos planteados, y yo creo que podrá también hablar el doctor Viviescas, que es el otro experto urbanista, pueden empezar así, y podrá hablar también, pues, responder el doctor Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. ¿Podemos? Entonces, con ustedes, Manuel Rodríguez. No, yo solamente tengo 10 minutos. La idea era que viniera el ministro, el viceministro, a explicar por qué el Ministerio del Medio Ambiente creó la reserva en el año 2000. Y me va a tocar asumir un poco el papel. Yo fui parte del panel de expertos. Le agradezco mucho al doctor Peñalosa que esté aquí, pero voy a ser un poco duro con él. Esta película que nos presentó hoy sobre la Ciudad Norte, nos la presentó idéntica en el año 1999-2000, al denominado panel de expertos. No oí un solo argumento nuevo sobre la Ciudad Norte, señor alcalde. Fueron los mismos argumentos de un panel frente a un panel de expertos compuesto por 12 personas, de las cuales solamente, hay que aclararlo, habían solo 3 ambientalistas: el doctor Van der Hamen, el doctor Carrizosa y yo. Los otros 9 miembros del panel. Bueno, ¿y por qué se crea el panel? Porque el doctor Van der Hamen le dio una asesoría a la CAR sobre qué debía protegerse en la sabana de Bogotá. ¿Y quién era el doctor Van der Hamen? Pues el doctor Van der Hamen es el principal naturalista que ha vivido en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, el principal naturalista que vivió aquí, y un profundo conocedor de la sabana de Bogotá, no cualquier conocedor. Por eso la CAR lo llamó. Y él dijo, le señaló en el caso de Bogotá lo que se denomina la estructura ecológica principal. Y la CAR adoptó la recomendación del doctor Van der Hamen. Y cuando el doctor Peñalosa presentó su POT, aspiraba a construir la Ciudad del Norte. Y la CAR no aceptó la propuesta del doctor Peñalosa de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial. Y de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, quien tenía que dirimir las diferencias entre el Ministerio del Medio Ambiente, entre la CAR y en este caso el alcalde de Bogotá o de cualquier otro alcalde del país, era el Ministerio del Medio Ambiente. En ese momento estaba de ministro un gran ecologista, reconocido internacionalmente, el doctor Juan Mayer. Él resolvió crear un panel de expertos y nombró en ese panel de expertos un grupo muy diverso de gente, incluyendo peñalosistas de clase A, ¿no? El doctor Salmona, que estaba construyendo en ese momento la biblioteca Virgilio Barco y el eje ambiental, uno de los arquitectos más reconocidos de Colombia y de América Latina. El doctor Germán Samper, un gran urbanista también.
reconocido internacionalmente, tiene grandes obras en Bogotá, entre otras cosas fue decano de arquitectura de esta universidad. El doctor Eduardo Aldana, ex rector de esta, bueno, el doctor Jorge Acevedo, que ha sido fue mucho tiempo asesor también del doctor Peñalosa en el campo de la movilidad. También participó el doctor Eduardo Aldana, ex rector de la Universidad de los Andes, experto en sistemas complejos. También participó el doctor Cuervo, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de los Andes. Entre otras cosas, hoy mirando la composición del panel, vi que había una gran cantidad de conocimiento de la Universidad de los Andes en ese panel, ¿no? que ahí la Universidad de los Andes, por diversas razones, quedó con gente que tiene mucha experiencia en urbanismo y también, bueno, y hubo otros expertos, un experto muy conocido en turismo, etcétera, etcétera. Bueno, se creó el panel de expertos para que le dieran una recomendación al ministro del Medio Ambiente. El panel de expertos trabajó, no me acuerdo, creo que cerca de un año, oyendo a Raimundo y todo el mundo. Obviamente al doctor Van der Hamen, que era parte del panel de expertos, y al doctor Carrizosa, que eran los dos principales conocedores de la sabana. Yo no tengo el conocimiento de la sabana ni del doctor Van der Hamen ni del doctor Carrizosa. Y el panel de expertos oyó ampliamente al doctor Peñalosa, con su Ciudad Norte, y a la directora de planeación de la época. Y no convenció al doctor Peñalosa al panel de expertos. El panel de expertos le dijo al ministro, lo que hay que hacer es lo que ha recomendado la CAR. Y lo que ha recomendado la CAR fue lo que recomendó el profesor Van der Hamen. Eso es el futuro de Bogotá. Y en ese momento se hicieron todas las proyecciones imaginables de crecimiento de Bogotá. Porque en ese estaba el secretario del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Se hicieron todas las proyecciones imaginables, todas las preocupaciones que presentó el doctor Peñalosa estuvieron en ese panel. Y ese panel, con todas las preocupaciones del doctor Peñalosa, que las dirimió de alguna manera, las incorporó de alguna manera, dijo definitivamente para el futuro de Bogotá hay que crear la reserva Van der Hamen. Pues la reserva norte de Bogotá, que después, muerto el profesor Van der Hamen, se estableció que se denominaría como la reserva Van der Hamen. El Ministerio del Medio Ambiente entonces creó la reserva y tenía la autoridad legal de hacerlo porque el POT, la ley del POT se lo permitía, pues le exigía que dirimiera las diferencias entre el alcalde y en este caso la CAR. Entonces ordenó, y el doctor Peñalosa poco tiempo después le puso una demanda ante el Consejo de Estado, que porque el Ministerio del Medio Ambiente no tenía el mandato, etcétera, etcétera, y el Consejo de Estado se pronunció 5 años después a fondo y desestimó todos los planteamientos de la alcaldía de Bogotá, un hecho jurídico de la mayor importancia. Posteriormente hubo todo tipo de bloqueos hacia la CAR para que no reglamentara la reserva Van der Hamen, porque obviamente hay unos intereses enormes de urbanizadores de Bogotá. Con eso no estoy diciendo que el doctor Peñalosa esté funcionando a nombre de los intereses de los urbanizadores de Bogotá. Entre otras cosas, debo decir de una vez que admiro muchas de las cosas que hizo el doctor Peñalosa en su primera alcaldía y que me quito el sombrero frente a muchas de las cosas que hizo, ¿no? Pero porque claro, en Bogotá hoy en día, en Colombia ahora es la estigmatización, o está con Peñalosa o está contra Peñalosa, está con Petro o está contra Petro, está con el presidente Santos o está contra Santos. Yo no pertenezco a ese género. Muy bien, entonces obviamente vino el petardeo enorme a la reserva Van der Hamen por parte de los intereses urbanísticos, de los urbanizadores que hoy defienden a capa y espada la Ciudad Norte, obviamente, y que ponen todo su poder económico detrás de la prensa y los medios de comunicación para derrotar la reserva Van der Hamen, porque tenemos que tener claro que hay un problema de poder y hay un problema de intereses económicos ahí también. Y por eso es que quienes defendemos la reserva Van der Hamen estamos en una situación muy débil y muy vulnerable, porque el poder económico está con el doctor Peñalosa, y es el poder de los urbanizadores que están interesados en claramente urbanizar esas 1.800 hectáreas. Ahora,
Con eso de ninguna manera estoy haciendo ninguna asociación y hay que aclararlo, etcétera, etcétera, de que el doctor Peñalosa tenga interés distinto al bien de la ciudad. Pero por el hecho de que yo reconozca esto, no voy a desconocer las presiones brutales de los urbanizadores. Es más, cuando estuvimos en el panel de expertos, las presiones de los urbanizadores fueron brutales. En un momento de funcionarios del alto gobierno, que incluso se hicieron presentes en el panel de expertos, y yo como uno de los miembros del panel de expertos le pedí a varios funcionarios que se salieran del panel de expertos porque estaban siendo indelicados en llevar sus intereses particulares ante un panel que tenía que ser recomendaciones sobre el bien colectivo de la ciudad. Entonces, obviamente vino un petardeo grande hasta que le ordenaron a la CAR que reglamentara la cosa. El tribunal, por unas acciones que hubo, le ordenó a la CAR que tenía que reglamentar la cosa. Y la CAR hizo unos muy buenos estudios que fueron los presentados aquí por el doctor Andrade, y hizo una resolución a fondo sobre la reserva Van der Hamen, que debo decirle al doctor Peñalosa que con sus fotos y con su interpretación la distorsiona totalmente, porque una de las cosas que dice, y el doctor Andrade lo explicó aquí muy claramente, es que en la resolución se prevé que esa reserva evolucione gradualmente hacia una reserva de conservación en el 90% de su territorio, pero que hay un periodo en el cual se van a permitir actividades agrícolas, pero que esas actividades agrícolas en el largo plazo desaparecerán, doctor Peñalosa. En ninguna parte se dice de la resolución que permanecerán para siempre, sino que claramente lo que entiende la CAR es que hay una evolución, es decir, que la reserva Van der Hamen no se crea de la noche a la mañana. Hay que restaurar unas partes, hay que ir evolucionando hacia una gran reserva, dado el enorme valor ecológico que tiene esa particular región de Bogotá. Es la última oportunidad que tiene Bogotá de proteger un sitio de especial valor ecológico. Y obviamente lo que anunció o reiteró hoy el doctor Peñalosa con su urbanización del norte es que van a arrasar la reserva Van der Hamen. Y eso para nosotros es inaceptable. ¿Por qué? Y aquí termino. Esa reserva está creada. Esa reserva hubo un gran debate en su momento. Esa reserva hubo un gran debate con el doctor Peñalosa. Y el doctor Peñalosa, hoy en calidad de nuevo alcalde, nos dice: no va a la reserva. No reconozco lo que hizo el panel de expertos, no reconozco lo que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, y trae exactamente los mismos argumentos que nos presentó hace 15 años para no crear la reserva. Y por esa razón, quienes estamos detrás de la reserva decimos: hay unos hechos científicos suficientemente grandes para que esa reserva se mantenga, hay unos hechos urbanísticos suficientemente importantes para que esa reserva se mantenga, avalados en su momento por grandes urbanistas de Bogotá, no por simplemente ambientalistas. Salmona y Germán Samper en su momento indicaron que no solamente era un gran avance ecológico para la ciudad y también recreacional, sino que también era deseable desde todo el punto urbanístico. Entonces, hay unos hechos científicos, se debatió cómo debería crecer Bogotá en ese momento, no hay nuevos argumentos de parte del doctor Peñalosa. Y número 3, ya la reserva está creada por unos hechos jurídicos que tienen una historia de 16 años. Yo acabaría diciendo lo siguiente: si el doctor Peñalosa tiene éxito en liquidar la reserva Van der Hamen, le haría un grave daño al sistema de ordenamiento territorial del país, porque lo que le estaría en este año, entre otras cosas, todos los municipios tienen que revisar el plan de ordenamiento territorial, porque sería muy grave que después de que una ciudad ha creado con toda la seriedad una reserva, con todos los estudios, hay unos hechos jurídicos, comenzando por el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera, llega un alcalde y dice: eso no vale, voy a borrarlo de un plumazo. Y finalmente, pues yo considero mucho a todos los funcionarios de la alcaldía que están buscando
las pruebas de la corona para decir que científicamente esa reserva no tiene ningún valor. Y a mí eso sí me parece, como académico que soy, colocar la ciencia en una situación lamentable, ¿no? Demuestre que esa reserva no sirve para nada. Cuando ahí ya no hay ninguna reserva en Colombia, y aquí termino, no hay ninguna reserva forestal en Colombia que se haya creado con tantos estudios como se creó la Van der Hamen. Y hay que recordar, y aquí termino con un homenaje al profesor Van der Hamen, el mayor conocedor de la sabana de Bogotá que ha existido en la historia. Y él, todas sus intuiciones, todas sus certezas, todas sus seguridades sobre esa zona de Bogotá, todos los estudios que se han hecho posteriormente, que han sido muchos los que se han hecho posteriormente a la muerte del profesor Van der Hamen, simplemente confirman que el profesor Van der Hamen tenía la razón. Muchas gracias.